a Santiago, regrésese, gloria a Dios. Lo tenemos. Leemos la palabra del Señor en Hebreos capítulo 11 del versículo 1 al 11. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Juntos todos. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Puede sentarse, gloria a Dios. Qué maravilloso. Quiero hablar de la base de la vida cristiana, y esa base, ese fundamento se llama fe. Podemos ver a través de la palabra del Señor, hermanos, que no podemos ser cristianos sin tener fe. Es imposible, porque la fe es la base de la vida cristiana. Es la única forma que nosotros podemos recibir nuestra salvación, a través de la fe. La única forma y la seguridad de vida eterna. Y podemos encontrar grandes ejemplos en este capítulo 11 del libro de Hebreos, hermanos, en los cuales podemos encontrar las razones por las cuales, hermanos, la fe es tan importante en la vida de todo cristiano. Porque, hermanos, podemos ver que es por la fe que estos grandes hombres de la historia bíblica, estos hombres, hermanos, que le creyeron a Dios, tuvieron éxito, tuvieron victoria, tuvieron, hermanos, triunfo, creyeron en Dios a través de la fe y fueron bendecidos.
y a su nombre. Por eso vale la pena, hermano, como dice el significado bíblico, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto significa, hermanos, o podemos decir nosotros, que la fe es una seguridad en la fidelidad de Dios y sus promesas. Podemos decir, es pues la certeza, o sea, la fe es una seguridad inquebrantable en la verdad de Dios. Eso significa, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. O sea, es pues la fe una seguridad inquebrantable en la verdad de Dios. Incluso sin pruebas visibles. Sin pruebas, sin ver, pues, porque esto es lo que dice la palabra del Señor, la certeza en la fidelidad a Dios y sus promesas. Esa es la fe. Esa es la convicción, a lo que se refiere la convicción, la fidelidad de Dios y sus promesas, la seguridad que aunque no lo vemos, creemos que Dios es fiel. Que aunque no hemos visto, hermanos, nadie ha visto a Dios. Si alguno lo ha visto es mentiroso, porque yo no lo he visto, pero por la fe he creído en Él. No lo he visto físicamente, pero he podido sentir sus caricias. He podido sentir su presencia en mi vida. He podido sentir, hermanos, los milagros, ver y experimentar milagros en mi vida a través de la fe y a su nombre. Entonces la fe es tener la seguridad y confianza, no por lo que vemos, sino por lo que Dios nos ha prometido. Ese es lo maravilloso de la fe. Creerle a Dios, no por lo que vemos, porque no lo hemos visto. Creerle a Dios por lo que nos ha prometido. Abraham se fue, sal de tu tierra y de tu parentela, que te voy a llevar a un lugar extranjero, tierra ajena. Pero es necesario, hermano, ¿cuántos hemos dejado a la familia por creer en el Señor? Muchas familias no quieren, muchas familias dicen, no tengo tiempo, no me queda espacio, no paso ocupado, cuántas excusas, pero nosotros, hermanos, hemos tomado la decisión por medio de la fe de creer en el Señor. Entonces, por la fe es que entendemos lo que la razón no alcanza a comprender. Por la fe entendemos lo que la razón no alcanza a entender. Dice el versículo 3, hermanos, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces esto es solo por la fe que podemos entender esto. De otra manera, ¿y cómo se ponen a creer? Pues es lo que nosotros creemos. La fe es tener una semilla de mango y estar pensando que esta semilla la vamos a sembrar, va a crecer ese árbol, se va a multiplicar, van a nacer miles de mangos y vamos a disfrutar no solo nosotros, sino muchos. Y aquellos que se acerquen a saborear un mango. Es la fe. Por la fe, hermanos, es lo que nos da la razón de alcanzar a comprender las cosas que vemos, que se hicieron de lo que no se podía ver. Y eso es lo que dice, fue constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no existía, de lo que no se veía. Entonces, esto es lo que nuestra fe nos permite, hermanos, entender que los cielos y todo lo que vemos, hermanos, fue hecho
de la mano de nuestro Dios. David decía, cuando veo los cielos, obra de tus manos. Yo me imagino que David oraba con los ojos abiertos. Porque nosotros que hemos agarrado ahí esta forma de orar con los ojos cerrados. Pero si yo me pongo a analizar a David, digo yo, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que lo visitas, para que tengas de él memoria? Mire qué maravilloso como, hermano, se expresaba David. Y es que por medio de la fe es que vemos todo lo que existe. Y a su nombre. David decía también en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hace llover sobre buenos y malos. Hace salir el sol sobre justos e injustos. Este es el Dios. Todo esto, hermanos, lo reconocemos a través de la fe. Y es que, hermanos, tiene que haber alguien que ha formado todo el universo, los cielos y la tierra. Tiene que haber un creador. Los gnósticos dicen que unos meteoritos reventaron un montón de piedras y eso hizo que se formara todo lo que ahora vemos y existe. Y un día, evangelizando a un gnóstico, le dije yo, usted está más perdido. Como no tiene idea, le dije. Las cosas no se forman por así. Hay alguien que las ha creado y ese es Dios, le digo. A Él le debemos toda honra y toda gloria. El Creador, el Todopoderoso. Y la Biblia dice, le digo yo, que Él hace como Él quiere con el ejército del cielo y con los humanos aquí en la tierra. Y no hay quien le diga, ¿qué haces? Porque Dios es soberano. Qué maravilloso es Dios, hermanos. Todo lo que la razón, todo lo que la ciencia, todo lo que la lógica humana no nos permite comprender, lo podemos nosotros entender únicamente por medio de la fe. ¿Cómo lo podemos entender? Por medio de la fe, ¿no? Hemos creído en este Dios. Hemos creído que Él ha hecho un plan maravilloso para salvar. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe, creer en este Jesús y a su nombre. Entonces, por eso es que, hermanos, allá en San Mateo 10:21 dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Quiénes son los niños? El que no naciere y volviere a ser como un niño, no heredará el reino de Dios. Por la fe, nosotros nos renovamos. El Señor transforma nuestros pensamientos. Hermanos, nos hace nueva criatura y nos da la sabiduría, el discernimiento, el entendimiento para que nosotros podamos creer en esta palabra maravillosa y sublime que viene del cielo y a su nombre. Por eso es que cosas como, por ejemplo, el plan de redención de la humanidad y los milagros, que solamente, hermanos, personas que tienen fe, como la fe de un niño, podemos entender esto. Podemos entender esto. Es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por eso es que Jesús allá en San Mateo 18:3 dijo,
De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Necesitamos esto. El niño todo lo cree. Las características del niño todo lo cree. Mañana yo viví, hermanos, 17 años, 11, 12 años creyéndole a mi papá que me iba a comprar un par de tacos para jugar fútbol. Nunca me los compró. Pero toda conversación que yo tenía con los demás niños era: mi papá me va a comprar unos tacos. El otro fin de semana yo voy a jugar, voy a venir al campo, pero con mis tacos. Nunca me los compró. No alcanzaba el anciano. Las limitaciones. Pero siempre es una característica de los niños creer. El niño cree. No, que mi papá dice esto, esto y esto. Y cree en el papá. Su héroe es el padre. Le cree al padre el niño. Por eso es que dice: si no os volvéis y os hacéis como niños, entraréis en el reino de los cielos. Entonces nosotros hemos creído en esta fe y a su nombre. Por eso es que por la fe podemos agradar a Dios con nuestra vida. Por la fe es la única forma que podemos agradar a Dios con nuestra vida. Porque el versículo 6 del capítulo 11 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Porque el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le creen. Es galardonador. Entonces, la fe, por medio de ella podemos agradar a Dios con nuestra vida y a su nombre. Entonces, vemos que por la fe Abel preparó mejor ofrenda, dice la Biblia, que Caín. Preparó mejor. Por eso es que por la fe es que nosotros, ¿por qué cree que estamos aquí esta noche? Así como está esa temperatura allá afuera, ¿usted cree que dan ganas de andar en la calle? No, hombre, no dan ganas ni de salir de la casa. Ahorita dan ganas porque muchos no vinieron, por lo mismo, porque la temperatura está fuerte. Pero ¿por qué estamos nosotros aquí? Porque hemos creído en este Dios. Porque hemos venido a darle ofrenda a Dios, ofrenda de labios que honren su nombre y a su nombre. Mire qué maravilloso es. Entonces, por la fe dice la Biblia que Abel preparó lo mejor para ofrendarle a Dios. Le creyó a Dios. Sí, en Malaquías decía que si le presentaban un animalito tenía que estar perfecto. No tenía que tener ningún defecto. ¿Cómo le gusta que le hagan regalos a usted? Medio regalo, o no tan bueno, o algo que no. Por eso es que, mire, hermano, si nosotros, siendo malos, dice la Biblia, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto no el Padre merece que le demos lo mejor? Pero esto lo podemos lograr a través de la fe y a su nombre. Por eso es que también dice la Biblia, hermanos, en Génesis 4, verso 1, que por la fe también, Génesis 4, mire qué maravillosa es esta palabra, cómo nos instruye, cómo nos redarguye, cómo nos enseña, cómo nos exhorta, cómo nos ministra.
dice que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, que fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando en el campo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Le creyó más Abel que Caín. Fue más íntegro Abel. Aunque me imagino que Dios pesa el corazón. Ay, yo porque exigen, porque es una exigencia, voy a hacer esto. Cuando tú hagas algo porque te exigen, no lo hagas. O porque te sientes comprometido, no lo hagas. Hazlo porque de tu corazón nace el hacerlo para Dios. Y es cuando Dios te va a bendecir. Es Dios cuando Dios va a ver con agrado, porque lo vas a hacer con fe y a su nombre. Entonces también dice la Biblia que no caminó con Dios, o sea, es decir, que andaba en sus caminos y vivió en obediencia al Señor. Enoc, por la fe, anduvo en los caminos del Señor y vivió por la fe. Enoc lo traspuso Dios, dice la Biblia, no vio muerte. Qué maravilloso es esto. Dice que vivió Enoc en el capítulo 5 de Génesis, verso 21 al 24. Dice la Biblia: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén, al hombre que más vivió sobre la faz de la tierra. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios por la fe. Y esto es lo que la Biblia dice en 1 Tesalonicenses, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado después, hermanos, de que esta trompeta, que los muertos hayan resucitado primero, seremos transformados y seremos, hermanos, arrebatados para recibir al Señor en el aire y estar para siempre con nuestro Dios. Pero este es por fe. Hoy esta palabra muchos no la creen. Dicen: no, hombre, ahí andan unos diciendo que van a ser arrebatados, pastores, predicando que, pero la Biblia, este es prototipo del arrebatamiento. Elías es prototipo del arrebatamiento. Si Dios, hermanos, levantó a esta gente en vida, a la iglesia la va a levantar también. Pero esto lo creemos por fe. Yo lo creo. ¿Usted lo cree, hermano? Lo creemos por fe y a su nombre. Por eso es que vale la pena confiar y creer en este Dios. Porque estos grandes hombres del ayer, hermanos, mostraron su fe porque creían y confiaban que Dios estaba con ellos. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Creer y confiar que Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen que Dios está con ustedes? Dios está con nosotros.
Dios está con nosotros, podemos ver sus maravillas, podemos sentir sus caricias, podemos ver sus milagros, podemos, hermanos, experimentar tantas cosas lindas que, mire, hermano, muchos no la pueden experimentar. Podemos tener paz, que es lo más sublime. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, porque la paz del Señor, hermanos, es una paz sobrenatural. Que esta nosotros la tenemos por difícil que sea aquella noticia, nosotros hemos confiado y hemos creído en este Dios. Y decimos, Dios, tú lo sabes todo. Tú sabes por qué permites esto, Señor. Hay gratitud en el corazón. No, el que no tiene a Dios, ese no tiene paz. Ese hace problemas. Pero el que hemos creído en Dios, estos tenemos paz. Nosotros tenemos esa paz maravillosa por creer en este Dios maravilloso. Así es que por la fe es que aceptamos y obedecemos la voluntad de Dios, aunque muchas veces no comprendamos sus planes y propósitos. Es por esa fe. Es por esa fe. Y vos, ¿y qué tenés en la cabeza vos? Tú estás aceptando esta situación tan difícil que estás viviendo y estás diciendo que lo estás aceptando. ¿Estás bien o qué tenés en la cabeza? Eso es lo que el mundo piensa. Pero por medio de esa fe es que nosotros, hermanos, le creemos a Dios que aunque no entendamos sus planes y sus propósitos, dice la Biblia que todo obra para bien para los que en Dios confiamos. Y esa es la certeza que tenemos como pueblo de Dios, como cristianos, como hijos del Señor. Dice la Biblia que no llovía. Ahí en el versículo 7 al 10 del capítulo 11 de Hebreos, dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, nunca había llovido. Prepárate un arca, Noé, para ti y tu familia. Dios ya sabía que la gente andaba en soberbia, que la gente estaba comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, viviendo una vida tan tranquila y tan normal como el mundo sin Dios la vive. Pero Noé, a pesar que nunca había llovido, sino que el rocío del cielo regaba las plantas, él le creyó a Dios y construyó el arca. Abraham tenía las posibilidades mínimas, casi de 100 años ya viejo. Su esposa Sara, 90 años. Las posibilidades de procrear una familia ante los ojos del hombre eran imposibles. Pero Abraham le creyó a Dios. Abraham dijo, por eso es que Dios lo sacó. Venite, Abrahamcito, vamos a ir allá afuera. Mira el cielo. ¿Qué ves? Veo el cielo lleno de estrellas. Pues así será tu descendencia. Y Abraham le creyó. Mira, el otro año vas a estar chineando. Sara va a dar a luz. Y Abraham le creyó, que no era un ginecólogo ni ningún especialista en fertilidad que le estaba diciendo eso. Le creyó que era el Dios todopoderoso, el que no miente, el que es fiel, el que cumple sus promesas y su palabra a favor de la vida de su pueblo. Entonces, la base, hermanos, de la vida cristiana es la fe. Debemos de confiar en las promesas de Dios a pesar de nuestras circunstancias.
Debemos de confiar en estas promesas. Eso es lo que hizo. Imagínese si Abraham no le viera. Bueno, que Sara se rió. Tu esposa, le dijeron los ángeles, por este tiempo va a estar dando lechita, amamantando a su niño. Y Sara se rió. ¿Por qué te has reído, Sara? No me he reído. ¿Cómo no te reíste? Es que era caso imposible, hermano. 90 años, 100 años el anciano, pero Dios cumplió su promesa. Nosotros, como hombres, muchas veces le queremos ayudar a Dios y nos equivocamos, porque Sara le dijo, yo le voy a ayudar a Dios, dijo. Mira, si Dios ha prometido esto, ¿sabes qué? Yo ya estoy ancianita, pero aquí está la sirvienta. Llégate a ella. Y sí, el hombre ni lento ni perezoso se llegó a la sirvienta. A Agar, dio a luz a Ismael, pero no era el plan de Dios. Aunque nosotros los equivoquemos o queramos ayudarle a Dios, Dios va a cumplir su promesa para con cada uno de nosotros. Por eso, amado hermano, creámosle a Dios. Confiemos en este Dios. No importa cuáles sean las circunstancias, pero creámosle. Porque es allí la garantía de la base de nuestra fe. Creerle a Dios. Esa es la base de la vida cristiana. Creerle a Dios. ¿Por qué estamos aquí? Porque le hemos creído a Dios. Algunos venimos de lejos, otros todos venimos de diferentes lugares, pero aquí estamos porque le hemos creído a Dios. ¿Qué nos toca? Seguirle creyendo a Dios. Digámosle al Señor esta noche, gracias Señor. Gracias Dios de gloria por todas tus bendiciones, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres el único que puede hacer maravillas en la vida de cada uno de nosotros, a pesar de cualquier circunstancia, Señor. Por eso, Padre, glorifícate, porque la fe es el fundamento de la vida cristiana.